Había una vez un hombre tan perezoso, tan desgastado en su propio ocio, que su mujer, agotada ya de intentar razonar con él, debía empujarlo cada mañana para arrancarlo de la cama. Sus esfuerzos se volvían vanos, pues ni así conseguía que él moviera un dedo. Cada noche, se acostaban en el silencio resignado de quienes, aunque juntos, estaban muy lejos el uno del otro, él sin haber realizado la más mínima tarea, y ella sin poder evitar el reproche, esa mezcla de dolor y frustración que ardía en su pecho. «No me regañes, mujer», respondía el hombre, con ese tono entre despreocupado y soñador. «Ya verás, algún día seremos ricos, tan ricos, que ni tú tendrás que trabajar ni habrá motivo alguno para quejarse». La mujer soltaba una risa amarga, mirando las manos de su esposo, sin un solo rastro de esfuerzo, sin el más mínimo callo. ¿Y puedes decirme cómo crees que eso ocurrirá si te pasas el día tirado bajo el sol? ¿Qué milagro nos salvará mientras tú te ahogas en la pereza? Él suspiraba, incómodo. No lo sé, pero al otro lado de la montaña vive un sabio. Dicen que conoce las respuestas para todo. Mañana, prometo que haré un esfuerzo y le preguntaré qué hacer para dejar esta vida de miseria. La promesa resonó en el aire como una esperanza que a ella le costaba creer. Sin embargo, al día siguiente, y cuando el alba apenas se asomaba, el flojo cumplió su palabra, o al menos empezó a hacerlo. Se levantó, más por orgullo herido que por voluntad genuina, y partió hacia la montaña, decidido a ver al sabio que decían, guardaba secretos tan antiguos como los montes. La jornada fue larga y pesada. Tras caminar todo un día y una noche, con las piernas pesadas y el estómago vacío, se topó con un lobo flaco y desnutrido, cuyas costillas sobresalían dolorosamente. ¿A dónde vas, buen hombre?, le preguntó el lobo, con un brillo de desespero en sus ojos hundidos. A visitar al hombre sabio de la montaña. Quiero saber cómo salir de la pobreza, contestó el flojo, sin ocultar su propio abatimiento. En ese caso, dijo el lobo, agachando la cabeza en un gesto de ruego, pregúntale qué puedo hacer para calmar mi hambre. ¿Cómo y cómo? Pero nunca me siento saciado. La miseria parece vivir conmigo. El hombre flojo asintió, comprendiendo en ese instante que no era el único que sufría de carencias. Prometió preguntar por el lobo y reanudó su camino. Al tercer día, mientras sus pies se arrastraban sobre la tierra pedregosa, divisó un manzano solitario al borde del camino. Parecía tan cansado como él mismo, con ramas delgadas y hojas mustias. ¿A dónde vas, buen hombre?, le preguntó el árbol con voz susurrante, como si las palabras le costaran un esfuerzo que apenas podía soportar. Voy en busca de un sabio que me diga cómo liberarme de mis penas, contestó el flojo, sintiéndose cada vez más pequeño en su miseria. Si te es posible, pregúntale también por mí, dijo el manzano con un tono de tristeza profunda. Hace años que mis ramas no conocen fruto, y, aunque la primavera llega, mis hojas caen, secas y frágiles, como si algo dentro de mí se marchitara lentamente. El hombre, sintiendo por primera vez un peso distinto al de su propia desgana, le prometió al árbol que también llevaría su pregunta al sabio. Y en el silencio de aquel encuentro, el hombre sintió un destello de compasión, de ese anhelo de alivio que tanto él como aquellos seres compartían, como si todos en el camino guardaran el mismo deseo, liberarse de su propio yugo de penurias. El flojo prometió llevar el mensaje del pez y continuó su marcha. Otro día y otra noche pasaron, sus pies cansados seguían el sendero hasta que finalmente llegó a las orillas de un lago tan claro como el cielo en primavera. Allí, sintió una brisa fresca y, mientras bebía agua para calmar su sed, un pez enorme emergió a la superficie. Sus ojos tenían una expresión de dolor que conmovió al hombre, quien lo miró con atención. ¿A dónde te diriges, buen hombre?, preguntó el pez, con voz suave pero cargada de aflicción. Voy a ver a un hombre sabio que me enseñará cómo escapar de mis problemas, contestó el flojo, con cierta esperanza. El pez pareció suspirar, moviendo sus aletas con desánimo. Entonces, si puedes, pregúntale por mí también. Llevo años sin disfrutar de mi comida, pues algo me oprime la garganta, como un tumor que no me deja en paz. Por primera vez, el flojo sintió una genuina empatía. Prometió ayudar y se despidió, internándose en el bosque. Finalmente, al atardecer del día siguiente, alcanzó una pequeña colina donde, en silencio solemne, un anciano estaba sentado sobre una roca, contemplando el sol que se desvanecía en el horizonte.
El flojo sintió que este no era cualquier anciano. Había en su rostro una paz tan profunda que, de inmediato, supo que estaba frente al hombre sabio. Sin interrumpirlo, esperó a que el anciano se diera cuenta de su presencia, sintiéndose de algún modo pequeño y vulnerable bajo su mirada serena. Cuando el sabio finalmente lo miró, el flojo sintió que esos ojos cargaban siglos de sabiduría y compasión. Con voz temblorosa, explicó el motivo de su viaje. «Venerable anciano, he venido hasta aquí para saber cómo puedo salir de la miseria», dijo, pero en ese momento recordó las súplicas del lobo, el manzano y el pez. Conmovido, le transmitió también sus pedidos, mientras el anciano escuchaba en silencio, sin perderse un solo detalle. Una pausa se hizo en el aire, y al fin el anciano habló. «El pez», dijo lentamente, como si sus palabras fueran cargadas de un peso invisible. «El pez tiene una gran piedra preciosa atorada en su garganta. Cuando alguien se la saque, su malestar cesará, y podrá vivir en paz. El manzano, por su parte, tiene en sus raíces cientos de monedas de oro enterradas, que emiten un veneno que quema sus hojas y destruye sus frutos. Cuando esas monedas sean removidas, su vida renacerá. En cuanto al lobo, para saciar su hambre, necesita devorar al primer holgazán que se cruce en su camino». El flojo sintió un escalofrío al escuchar las últimas palabras. Trató de encontrar alguna alternativa, algo que le permitiera escapar de la responsabilidad que pesaba sobre él, pero el sabio lo miraba sin parpadear, sus ojos brillando en el crepúsculo. «¿Y yo, maestro?», preguntó al fin, su voz temblando de incertidumbre. «¿Qué debo hacer para dejar de ser pobre?». El sabio lo miró en silencio durante un instante, y luego habló con voz clara y serena. «Tú, hijo, no tienes que hacer nada», respondió el anciano, su voz resonando con una enigmática calma. «Solo desanda el camino que te ha traído hasta aquí y vuelve a tu hogar. Haciendo eso, hallarás riqueza suficiente para vivir sin esfuerzo». El flojo parpadeó, desconcertado, pero el anciano no dijo más. Con una mezcla de alivio y desconcierto, emprendió el regreso, sin notar cómo una sombra de reflexión empezaba a crecer en su corazón, cuestionando si acaso las respuestas del sabio ocultaban algo que aún no alcanzaba a comprender. En ese preciso instante, el último rayo de sol desapareció tras las cumbres, y el anciano, con un aire de solemnidad, se puso en pie. Sacudió su larga túnica y caminó hacia su cabaña sin decir una palabra más. El flojo lo observó marcharse con una mezcla de asombro y alivio, como si la promesa de riqueza hubiera despejado todas sus dudas y miedos. Con una energía que nunca antes había sentido, se apresuró a desandar el camino de regreso. La idea de regresar siendo rico, sin haber tenido que esforzarse, lo embargaba de entusiasmo. Sin embargo, al llegar de nuevo a las orillas del lago, fue interrumpido por el gran pez, que se asomó, moviendo sus aletas con un aire esperanzado. «¿Qué dijo el sabio?», preguntó el pez, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. «Me ha dicho que tu problema se resolverá si alguien te saca una piedra preciosa que tienes atorada en la garganta», contestó el flojo, sin detenerse. El pez, con una voz casi suplicante, rogó: «Por favor, ayúdame. Si me quitas la piedra, podré vivir en paz. Además, tú podrás quedarte con la piedra preciosa. ¿No es eso lo que buscabas? Serás rico». El flojo miró al pez, pero el frío del agua le parecía insoportable. «¿Entrar en el lago?», se quejó. «Está helado», y el sabio dijo que no debía esforzarme. «Basta con regresar por el mismo camino, y eso haré». Con ese pensamiento, dejó al pez atrás y continuó su camino, convencido de que la fortuna llegaría sin más. Cuando el cansancio ya pesaba en sus piernas, se encontró de nuevo bajo el marchito manzano. Las ramas del árbol, desnudas y tristes, se estremecían con una leve brisa, y sus hojas secas parecían susurrar una última súplica. «¿Qué dijo el sabio?», preguntó el árbol con voz temblorosa, casi rompiéndose. «Tus hojas volverán a verdecer, y tus frutos a madurar en cuanto alguien desentierre el cofre de monedas de oro enterrado entre tus raíces», respondió el flojo, manteniéndose en su marcha. «Entonces desentierra el cofre», suplicó el manzano, con un aire desesperado. «Si lo haces, no solo sanaré, sino que tú tendrás el tesoro. No querrás dejar pasar esta oportunidad de riqueza». El flojo suspiró, impaciente. «¿Y cavar en la tierra cuando estoy tan cansado? Además,
El sabio me aseguró que no necesitaba hacer nada para ser rico. Con solo volver por el mismo camino, es suficiente. No voy a romperme la espalda ahora. Sin detenerse a mirar las hojas del manzano, que caían en un triste susurro a sus espaldas, continuó su trayecto. Caminó y caminó hasta encontrarse con el lobo, quien ahora estaba aún más flaco, con las costillas marcadas y los ojos ardientes de hambre. ¿Lograste ver al sabio?, preguntó el lobo, acercándose al flojo con un interés tan intenso que el hombre sintió un pequeño escalofrío. Sí, y él me dio respuestas para todos, dijo el flojo, compartiendo con el lobo los consejos que el anciano había dado para el pez y el manzano. Caramba, caramba, dijo el lobo, inclinando la cabeza mientras una chispa de astucia brillaba en sus ojos. Supongo que ahora tendrás que cuidarte de los ladrones, ya que debes ser muy rico después de haberte quedado con la piedra preciosa del pez y el cofre del manzano. El flojo soltó una carcajada, con aire de superioridad. ¿Qué piedra preciosa ni qué cofre?, bostezó. El sabio me dijo que no debía hacer nada, solo regresar. No soy tan tonto como para congelarme en el lago o cavar en la tierra. El sabio me garantizó que la riqueza vendría sola. El lobo lo miró en silencio, sus ojos brillando con un hambre insaciable y una astucia peligrosa. Dime, buen hombre, dijo el lobo, acercándose más. ¿Acaso le preguntaste al sabio qué debería hacer yo para calmar mi hambre? Claro, claro, respondió el flojo, ya sin mucha paciencia. El sabio dijo que para saciar tu hambre debes arrojarte sobre el primer holgazán que encuentres en tu camino. El lobo esbozó una sonrisa cruel y, sin dudarlo, se relamió los labios. Ese sabio realmente conoce la respuesta a todos los problemas, dijo, y sin más preámbulo, se abalanzó sobre el flojo, devorándolo entero, hueso por hueso, hasta que no quedó rastro de él. Y así, cuentan los abuelos, termina la historia de los flojos y holgazanes, que prefieren la comodidad a la oportunidad de esforzarse, hasta que el destino se encarga de ellos de una manera tan contundente como inevitable.